ya se lo decía, la inflación en México se acelera por cuarto mes consecutivo, se ubicó en 4.42% a tasa anual en mayo, por encima ya del rango objetivo del Banco de México. ¿Qué hacer en una economía que está estancada, que requiere crecimiento, pero que también tiene inflación? ¿Qué hacer con la tasa de interés? ¿Qué hacer con la política monetaria? Vamos a platicarlo con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás, Valeria? Gusto saludarte. Hola Pascal, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues tenemos, muy bien, muchas gracias y con gusto escucharte. Tenemos este doble problema. Tenemos una inflación que sigue persistente al alza y tenemos un crecimiento que no despega. ¿Qué se hace en estos casos? Pues mira, la verdad es que la política monetaria es la que tendría que reaccionar, ¿no? Normalmente para eso es la política monetaria, ¿no? Para estar cuidando la inflación, y lo que estamos viendo es un tercer mes con inflación al alza, es decir, ya no es el primero, ya no es solo una lectura de inflación, que eso de repente cuando vemos que se incrementan los precios y no se mantiene este incremento, normalmente no le llamamos inflación o no calificaría como inflación, porque para que sea inflación tiene que ser sostenido, tiene que repetirse en varias quincenas o en varios meses, y justo lo que estamos viendo es que ya es el tercer mes consecutivo en el que se incrementa, empezó 3.8, 3.93 y luego pues esta lectura ya en mayo de 4.42. La siguiente reunión de política monetaria de Banco de México es a finales de junio, el 26 de junio. Con una lectura de inflación así, lo que podría uno suponer es que Banco de México va a pausar el ritmo de disminución de tasas de interés, ¿no? Va a decir, bueno, mantengo las tasas de interés como están, porque la inflación empieza a estar ya fuera de rango. Pero, Pascal, y esta es la parte que se va a volver interesante, pues Banco de México lleva ya en varias sesiones, en varias juntas, y lo vemos cuando leemos sus minutas, pues como muy enfocado en bajar la tasa de interés y bajar la tasa de interés pues rápido, ¿no? En consolidar este ritmo de bajadas, porque está el argumento de que la tasa real de interés, que al final del día no es otra cosa más que la tasa que se paga menos la inflación, pues sigue estando por niveles muy altos y eso le hace muy cara la inversión a quien quiere invertir en México. Entonces va a enfrentar esta disyuntiva entre mantener la tasa de interés como está, no continuar el ritmo de bajadas o seguir bajando a pesar de este mal dato de inflación. Pues sí, porque la tasa de interés cuando la bajas y cuando la subes, pues tiene efectos, ¿no? Y en México tenemos una situación en la que tenemos simultáneamente una inflación que comienza a subir y un crecimiento, como decía yo, que no despega. Justo, tienes esas dos cosas, ¿no? Normalmente el único objetivo que tiene Banco de México, a diferencia del objetivo que tiene la Reserva Federal, que es dual, el único objetivo de Banco de México es contener la inflación. Entonces, si solo vemos esa variable, pues podrías pensar que Banco de México tendría que o pausar el ritmo de disminuciones o disminuir la magnitud de la disminución, ¿no? Que en lugar de ser 50 puntos, se empieza a pensar en disminuciones de 25 puntos base. Pero al mismo tiempo sabemos que la economía está estancada, las expectativas de crecimiento para este año son de cero, Pascal, ese es el promedio de las expectativas de crecimiento, eso por supuesto hay algunos que tienen expectativas negativas, pero el promedio es cero, y en ese sentido, pues Banco de México también, aunque no sea su objetivo explícito, porque así no lo marca la ley de Banco de México, pues sí sabe que si mantiene la tasa de interés en niveles altos, pues le complica un poco más el avance a la economía mexicana, ¿no? Una tasa de interés más alta, pues hace que la inversión sea más cara y hace que el consumo sea más caro. Entonces, vamos a ver qué sucede en la próxima reunión, pero este es un muy mal dato de inflación respecto a lo que esperaban, ¿no? ¿Ves pausa, no ves incremento de la tasa de interés? No, para nada, no veo un incremento en la tasa de interés, para nada. Yo creo que Banco de México seguirá incluso bajando a pesar de esta lectura. Yo creo que a lo mejor lo que hace es baja la magnitud o disminuye la magnitud del cambio, ¿no? En Sí. lugar de bajar 50 puntos base, como había quien decía que iba a bajar 50 puntos base, a lo mejor baja solo 25, ¿no? Pero o se mantiene, pero no creo bajo ninguna circunstancia que vaya a subir la tasa de interés, ¿no? Incluso esa pausa en el ritmo de descenso de la tasa, ¿ves que pueda tener efectos sobre el ritmo de crecimiento de la economía?
Pues mira, yo creo que, o sea, hay un tema en México, ¿no? La tasa de interés que siempre está vinculada con el crecimiento de la economía. En México esa vinculación es más suave o más débil Mm, por la baja bancarización que hay, ¿no? Y por la baja formalización de los créditos que hay. Y ujú, en ese sentido, pues el mecanismo de transmisión de la tasa de interés a la economía mm, real pues es más lento o tiene menos magnitud o menos dimensión que lo que puede tener en otras economías, ¿no? ujú. Pero de cualquier manera es una relación que existe, ¿no? Si la tasa de interés es muy alta, sobre todo la tasa de interés real es alta, pues esto frena el crecimiento de las economías. Entonces, el Banco de México va a tener el interés de bajar la tasa de interés para Sí. impulsar un poco una economía que está profundamente estancada, pero pues se le va a complicar porque su mandato único y fundamental, que como está mandatado en la ley de Banco de México, es mantener el poder adquisitivo de la moneda, es decir, controlar la inflación. Y cuando tienes una inflación que ya se sale de tu rango objetivo, Ujú. pues tienes que ser cuidadoso en las bajadas en la tasa, ¿no? Bueno, pues complicado, ¿verdad? Complicado el panorama para quienes toman las decisiones de política monetaria. Complicado el año, ¿no, Pascal? Sí, Para los que toman las decisiones de política monetaria y para todos los que vivimos en función de esas decisiones. pues exactamente. Valeria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Pascal. Hasta luego. Gracias, gracias. Valeria Moy es directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad.